una introducción ustedes? Sí, voy a hacer una presentación, luego le doy pase para la presentación y culminamos con la ronda de preguntas al final. Listo. Yo me voy a poner el reloj para controlar la hora. Okay. Estimados magistrados de la República Peruana y de la región, bienvenidos a esta conferencia internacional organizada por la Academia de la Magistratura de Perú. En este evento hay una concurrencia de magistrados, no solamente del Perú, sino de la región, Venezuela, Cuba, Ecuador, Argentina, Uruguay, Perú. Para mí es un gran honor presentarles. Se ha denominado esta conferencia la formación, capacitación y especialización de los magistrados del Perú en el mundo. Este tema es de vital importancia, para lo cual hemos invitado a un destacado ponente. Voy a dar lectura de su currículo vital, si me lo permite, doctor. El doctor Sergio Alberto Palacios es abogado y pedagogo, dedicado a la pedagogía jurídica y a la gestión educativa. Se ha desempeñado como director académico de la Escuela Judicial de la Nación de la República Argentina y ha sido secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, el RIAGE, organismo de la Cumbre Judicial Iberoamericana. En el 2021 ha sido consultor académico en pedagogía jurídica en la UNESCO, consultor de la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de Perú para la formulación de la reforma constitucional del sistema de justicia, con la Fundación Konrad Adenauer, jurado concurso público de antecedentes y opiniones para cubrir el cargo de director académico de la Escuela Judicial del Consejo, asesor de la magistratura de la provincia de Tucumán, el Tribunal Íntegro conjuntamente el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Pampa, y es un miembro actual de la CABA. Coordinó el área de enseñanza del derecho de las competencias del Observatorio de la Enseñanza del Derecho, y habiendo dictado el taller de docente en el ABC de las enseñanzas de las competencias para el sentido a los aprendizajes. Ha sido consultor asociado de la Universidad de Georgetown, USA, un programa de capacitación judicial formador de formadores de diferentes escuelas judiciales iberoamericanas de Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Costa Rica, España y Uruguay. Y habiéndose desarrollado el programa de circulares especializados en el enfoque de formación de competencias profesionales. Bueno, nuestro ponente invitado pues nos va a disertar hoy y nos va a compartir parte de esa experiencia, esa rica experiencia y formación académica que tiene él. Adelante, Sergio, el escenario es usted, puede iniciar su ponencia. Muchas gracias, doctor Baldomero. Un saludo a todos los que participan de esta actividad, en particular a los hermanos peruanos que están atravesando una situación muy complicada, y mi mayor solidaridad con las víctimas en todos estos sucesos. No importa de qué lado están las víctimas siempre son víctimas y merecen la mayor solidaridad. Y también un saludo para los compañeros que son de otros países que están participando de la conferencia. Bueno, voy ahora sí, comenzando con el tema asignado, tratar de centrarme un poco. Como ustedes verán, la enunciación del tema es, diría que extraordinariamente amplia, así que he tratado de armar, en función de lo requerido, un poco el enfoque
de lo que pasa y a qué aspectos está vinculado el tema de la formación y capacitación de los magistrados, fundamentalmente en la región iberoamericana, pero viendo un poco qué pasa con la influencia que tenemos como herencia en Iberoamérica y en algunos otros países que advertirán después, lo tomo de testigos para confrontar con algunas perspectivas un poco diferentes. La formación de jueces, a mi modo de ver, es muy difícil o imposible desvincularla de los sistemas de selección, porque los sistemas de selección están vinculados a la formación. Lo vamos a ver un poco en los distintos sistemas, cómo se relacionan. Y por otro lado, porque los sistemas de selección y formación también nos dan información acerca de los perfiles que el respectivo Poder Judicial y la respectiva sociedad tienen de los jueces, qué se imaginan como jueces. Creo que la forma en que las sociedades se imaginan a sus jueces genera o deriva las maneras en las cuales se los selecciona y se forma. Y creo que en la región este tema es un tema extraordinariamente importante y complejo. En primer lugar, es importante porque con la ruptura del principio subsuntivo, los jueces no son meros aplicadores del derecho. Y esto es algo que surge particularmente en la región del Código de Ética iberoamericano, donde se refiere que el fin de la tarea de los jueces es lograr la cristalización del derecho, para lo cual utilizamos la ley u otras fuentes, pero que el objetivo central es hacer justicia. Por otro lado, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces son custodios de control de convencionalidad. Por lo tanto, realmente tienen una tarea que va mucho más allá que la mera aplicación de la ley en los respectivos estados. A su vez asistimos en la región y también en Europa a una relación más fuerte entre cuanto más importante es, más significativas son las críticas, los reclamos y la presión de la sociedad sobre los sistemas de justicia, no solo por el aumento de la litigiosidad, sino también por los reclamos o los cuestionamientos que tienen algunas aristas comunes en los países. En muchos lados se habla de la politización de la justicia, de la politización de los mecanismos de selección, de la influencia o el condicionamiento que los medios interponen a través de la presión sobre las decisiones judiciales y a una, a veces diría hasta tortuosa relación de los jueces con los medios, que ustedes saben ha llevado ya hace años la Cumbre Judicial Iberoamericana a aprobado el manual de prácticas comunicacionales, ha sido algo debatido en varios talleres de la Cumbre Judicial Iberoamericana para tratar de mejorar las relaciones entre la comunicación de los jueces y los medios. Y como decía, no es un caso solo de la región iberoamericana. Para mencionar solo un caso muy conocido, por ejemplo, de Bélgica, que uno podría imaginar que en otros países considerados más del primer mundo no pasan, pero en Bélgica hubo un caso muy grave en la década del 90, conocido como caso Trox, que era una persona acusada de pedofilia y de asesinato de niñas menores de 18 años, que generó, frente a algunos problemas procesales que hubo en su juicio, una marcha de cientos de miles de personas que como catalizador atacaba la justicia. Y curiosamente el argumento es el mismo que uno puede escuchar en distintos países latinoamericanos hoy, el argumento de que los jueces serán seleccionados por política, que la política influenciaba en la justicia y que la justicia no daba suficiente respuesta. No voy a abundar sobre eso porque es algo con lo que ustedes seguramente conviven
cotidianamente, porque al menos de mi experiencia de los 5 años que tuve hasta mi jubilación como secretario general de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, tuve la oportunidad de recorrer prácticamente todos los países continuamente, y esto es algo que uno lo vivía en el comentario de los magistrados continuamente, lo que se sufre, la relación con los medios, las críticas. Obviamente que esto pasa también en la Argentina. Acá hay estudios de opinión sobre eso, y los estudios hechos revelan que un porcentaje mayoritario de la sociedad no cree en la justicia, la critica, considera que se juegan otros intereses que no son estrictamente los vinculados a un modelo de justicia ideal. La complejidad de hablar de este tema deviene de varias cuestiones. En primer lugar, de la heterogeneidad que hay en los sistemas. Porque nosotros podemos decir, bueno, pero en la región iberoamericana tenemos la misma herencia del derecho continental europeo, pero la realidad es que no son exactamente iguales, que hay muchísima diversidad. Yo personalmente creo que cada sistema judicial, como los sistemas educativos, son un reflejo de la sociedad en general y de la sociedad política que los engendra. Y tienen muchas particularidades, tanto en el sistema de selección como en los sistemas de formación. Se pueden agrupar tendencias, pero yo creo que cada sistema es producto, además de la particular evolución histórica de las tradiciones jurídicas de cada país. Compartimos líneas muy genéricas como que desde el punto de vista constitucional, nuestros estados se basan en la separación de poderes, y en todos se postula la garantía de la independencia de los jueces. Pero después dirimir cómo se interpreta la garantía de independencia de los jueces en la práctica tiene que ver con esta variedad de tradiciones y heterogeneidades de los sistemas. Por otro lado, en algunos sistemas, las cuestiones que tienen que ver con la selección y la formación de los magistrados están incluidas en previsiones constitucionales, es decir, en constituciones que tienen un alcance más reglamentarista, pero en otros casos solo se remiten a generalidades o delegaciones que refieren a leyes que en definitiva después van a reglamentar lo que en las constituciones aparecen como meros títulos. Por ejemplo, bueno, la Constitución de Perú menciona el Consejo Nacional de la Magistratura como el encargado de la selección y nombramiento. También se establece en la misma Constitución cómo se va a hacer el concurso público, y bueno, la última reforma que se introdujo la Junta Nacional de Justicia, el seguimiento y cómo se produce toda la cuestión de la evaluación meritocrática. Pero después, por ejemplo, la Constitución argentina solo hace una mención a concurso público, pero no define nada en lo que tiene que ver, y eso ha sido definido todo después por vía reglamentaria. En otras situaciones hay solo una referencia genérica al sujeto competente del nombramiento de los jueces, que es, por ejemplo, el caso de España o la Constitución Nacional de Irlanda, que dice que es una atribución del presidente, y en otros casos hay remisiones delegativas a la ley, como el caso de Portugal, que dice a quién le compete y que la ley va a reglamentar todos ese tipo de aspectos. O en el caso de Uruguay, que le asigna a la Suprema Corte de Justicia el nombramiento de todos los jueces, y obviamente que después toda la cuestión reglamentaria viene por vía de resoluciones propias. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que aunque hablamos en sentido genérico de jueces y magistrados, la terminología tampoco es similar, porque en algunos países, por ejemplo Argentina, juez, magistrado es equivalente, pero hay lugares donde específicamente se distingue la aplicación de cada vocablo a ciertas categorías, ¿no? Por el caso más típico es el de la ley española, que solo denomina como jueza lo que diríamos de primera instancia.
pero los jueces de alzada de las audiencias o los del Tribunal Supremo llevan la denominación de magistrados. Y hay otros casos donde, por ejemplo, la denominación de magistrado también se aplica a los integrantes del Ministerio Público, como por ejemplo los fiscales. Después, en el tema de la selección y formación, hay países que tienen organizada la defensa pública, en algunos casos integrada dentro del Poder Judicial y en otros constituidos como órganos extrapoder. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando analizamos los mecanismos de selección y los mecanismos de formación, vemos que a su vez hay países donde, por ejemplo, como el caso de República Dominicana, los jueces y defensores se forman conjuntamente, pero en otros casos, como por ejemplo el caso de Argentina, que son tanto la Fiscalía, la Procuración como la Defensoría, órganos extrapoder, supone en la práctica que hay 3 organismos de selección y de formación. La Procuración se selecciona y informa a los fiscales, en el Poder Judicial se forman y seleccionan los jueces y en la Defensoría General de la Nación se forman y seleccionan los defensores públicos. Pero a su vez hay otros países, como el caso de España, que no tienen defensa pública y que tienen lo que llamamos el turno de oficio, que no sé si, supongo que la mayoría de todos lo conocerán, que es el turno asignado, financiado por el Estado, pero asignado con una serie de registros a abogados particulares que cumplan ciertos requisitos. Bueno, antiguamente tenían que tener el CAPE, certificado de aptitud profesional, hoy tiene que tener la maestría de práctica jurídica, y son particulares a quienes se les asigna la defensa de otros particulares, pero los que les paga el Estado. Es un sistema mixto, bastante complejo, por lo menos para la tradición más latinoamericana, que se basa más en la idea del defensor público. Pero a su vez, dentro de esas diferenciaciones también tenemos los lugares donde la defensa pública es la defensa de lo que llamaríamos los pobres y ausentes, o sea, la defensa defiende a los vulnerables que no tienen acceso, pero hay otros casos donde la defensa defiende a los particulares, pero su objetivo en realidad no es la defensa de los particulares, sino que la defensa de los particulares es un medio para la defensa de la legalidad general. Entonces ahí, como es el caso argentino, la defensa es pública, no es de pobres y ausentes, sino que se defiende a cualquiera, independientemente de su condición de ingresos o de recursos. Insisto, porque tal como está establecido legislativamente, el objetivo es la defensa de la justicia, la defensa de la legalidad. Entonces, todo esto, como irán viendo, si uno lo entra a mirar dentro de cada país, tiene muchísimas particularidades y muchísimas complejidades que nos torna difícil encontrar líneas generales, digamos, para poder tratar de entender si hay una matriz común o no. Bueno, en ese intento, lo que he advertido a lo largo de los años, que hay 2 aspectos que son a los que me voy a referir y que hay que diferenciar un poco para tener una tendencia así entre los países en el tema de la selección y formación. Primero, el modo de acceso, que básicamente diremos que hay como 3 modos generales: designación, concurso y elección. Y después está muy vinculado el sistema de selección con la formación en cuanto a si el enfoque es de lo que llamamos de selección burocrática o de selección profesional. Y esos 2 modelos de selección burocrática y de selección profesional nos muestran cuál es la idea, el perfil, el concepto que se tiene del juez o de lo que se pretende de los jueces que se seleccionan y se forman. Sentado estos principios, voy a hablar un poquito de estas modalidades de acceso, la designación, el concurso y la elección, y después de estos modelos viendo ejemplos de algunos países, y después dejé para el final un país que pareciera estar dentro de la selección burocrática, que tiene particularidades adicionales que me pareció significativas refrendar o detallar. Bueno, el tema de la designación. Decimos, o sea, en el fondo, si alguien atraviesa un concurso y es
elegido después de un concurso, de una oposición, al final siempre hay un acto formal de designación, sería el acto administrativo de designación. Pero acá no queremos referir eso, queremos decir por designación aquellos jueces o magistrados que son designados de una manera directa, sin que exista ningún sistema en el medio de selección. Y que obviamente al no existir un sistema en el medio de selección, después quienes vienen producto de este sistema no están sujetos a un sistema de formación, porque se los considera determinadas situaciones o condiciones especiales, ¿sí? En general esto se ve en los integrantes de los tribunales de mayor jerarquía como las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales, donde hay sistemas que se plantea la elección a propuesta del presidente o del ejecutivo, en general con mayorías especiales por parte de los órganos legislativos, se denominen asambleas o cámaras. Puede haber alguna particularidad, por ejemplo, en el caso de Argentina, esto es así, según la constitución el presidente propone y el Senado tiene que dar acuerdo con mayoría especial, pero hay un decreto del Poder Ejecutivo del año 2003 que regló un procedimiento que intenta darle a esa discrecionalidad mayor transparencia con la publicación de los nombres y que las ONG, los colegios profesionales o cualquier persona pueda presentar objeciones en el Senado de la Nación para que sean tenidas en cuenta por los senadores y evaluadas a la hora de dar el acuerdo. En general, el sistema para este tipo de cargos es básicamente como lo mencionaba, en el caso de Uruguay, la Asamblea General es la que le da acuerdo a los jueces de la Corte. En España, el presidente del Tribunal Supremo es nombrado por el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que es un sistema totalmente aparte de la designación de los demás jueces, como vamos a ver. En Bélgica, esa propuesta de las comisiones de nombramiento y del Consejo Superior de Justicia, pero el acto formal finalmente lo termina esgrimiendo el rey. En Colombia, los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado se eligen después de una audiencia pública de una lista de 10 elegibles que el Consejo Superior de la Judicatura remite tras una convocatoria pública. Pero no hay tampoco ahí lo que entenderíamos por un sistema o de concursos o de oposición. O sea, la modalidad más común en Latinoamérica es este tipo de designaciones, a veces por el Poder Legislativo, estos actos complejos en los que el Ejecutivo o propone y el Legislativo acuerda o hay algún tipo de relación entre los dos poderes. En cambio, el concurso, que ya suponemos, a diferencia de la designación, hay todo un sistema de clasificación que en la modalidad tradicional y con las variaciones que hay en la región, hay algún tipo de exámenes que generalmente son escritos, orales, la evaluación de los antecedentes profesionales, conforme a un montón de requisitos fijados de antemano. En general se le suele asignar a los concursos algún tipo de más o menos de coincidencias entre los distintos países. Se supone que cada sistema considera que los concursos que ha elaborado son los suficientes. En general, no es en todos los países, pero en general se concursa no por cargo, sino para integrar un cuerpo determinado, que después va destinado al despacho de acuerdo a diferentes condiciones, en algunos casos por promedio, en otros casos por otras variables. Como dicen algunos, más que elegir a los mejores, se convierte en un filtro para ir eliminando a los menores calificados. En general es una oposición bastante competitiva porque a veces, o en la mayoría de los casos, la relación entre aspirantes y cantidad de vacantes no es simétrica, entonces hay mucha competencia. Y también, en general, los concursos tienen aspectos reglamentarios muy marcados que
digamos, convierten el sistema de concurso en un procedimiento muy reglado, muy formal y de mucha duración en el tiempo. Sobre el sistema de concursos hay muchas preguntas, muchas preguntas. Fundamentalmente, lo que siempre se analiza es cuál es el grado de confiabilidad. Confiabilidad en sentido técnico, educativo, que se traduce como grado de pertinencia entre la información o evidencia empírica recolectada y la realidad que se pretende evaluar. Para traducirlo al lenguaje llano, es si yo le tomo una prueba escrita sobre X cuestión bajo ciertas condiciones, si el resultado de esa prueba realmente me informa que la persona que la supera está en condiciones de ser juez en determinado desempeño laboral. O en realidad esa prueba me informa ciertas habilidades cognitivas o ciertos conocimientos, pero no si realmente está en condiciones de ser juez. A eso se llama la confiabilidad, la pertinencia entre la información que yo recabo y a qué voy a aplicar esta información. Por ejemplo, muchos seguramente conocerán el sistema español, que para ingresar a la escuela judicial hay que aprobar las llamadas oposiciones cerradas. Las oposiciones cerradas son una cantidad muy grande de preguntas que se hacen basadas exclusivamente en la memoria de los aspirantes, y una vez que pasaron eso, recién ahí ingresan a la formación específica. Y la realidad es que el sistema de oposiciones en España tiene tanto defensores como detractores. Decía un antiguo, ya hace más de 20 años, director de la Escuela Judicial de España, Carlos Gómez Martín, decía, el mantenimiento de la oposición tradicional ha sido posible porque prevalece la idea de que es lo menos malo. Bueno, nos garantiza objetividad, todos le hacemos las mismas preguntas, tienen que estudiar cientos de preguntas de memoria, pero cuando uno pregunta, pero hacerle preguntas de memoria sobre todas las ramas del derecho a un aspirante, ¿es una información confiable para poder evaluar que esa persona sí en el futuro puede ser un buen juez? Pero claro, ¿qué se dice en favor? Al ser preguntas tan cerradas, tan objetivas, se reduce a la mínima expresión la objetividad de los evaluadores. Por lo tanto, se garantiza que después todo se equilibre en el proceso de formación y garantiza transparencia y objetividad. Claro, es una situación muy diferente a lo que podríamos calificar como oposiciones abiertas, que son las que se hacen en Francia, donde no hay pruebas así taxativas y cerradas. Es más, las pruebas comprenden aspectos como por ejemplo composiciones durante un lapso de horas que tienen que realizar en temas que sean en el momento, que incluso no son ni siquiera sobre temas jurídicos, no sobre aspectos sociales, políticos, históricos, filosóficos, sobre distintas cuestiones que los aspirantes a la formación tienen que satisfacer. Y una serie de entrevistas donde el jurado puede preguntar temas de actualidad sobre ciertas cuestiones. O, por ejemplo, una cosa curiosa en el sistema portugués, que tienen una entrevista especial de 40 minutos donde cuando los aspirantes se anotan, tienen que presentar su currículo. Bueno, hay una entrevista exclusiva que es la defensa del currículo. Es decir, todo va a versar sobre el currículo. El aspirante tiene que defender cuál es la relación que hay entre su currículum y el puesto de magistrado que aspira a ocupar. Y la comisión evaluadora le puede preguntar cosas sobre, a ver, bueno, si usted estudió, no sé, determinada cosa que tiene que ver eso con lo que aspira. Eso es lo que se denomina como posiciones abiertas. Claro, esto nos da un panorama mucho más amplio, de un perfil más amplio del aspirante, pero lo que tiene como contrapartida es que hay ahí una intervención fuerte de la subjetividad de los evaluadores. Cuando digo subjetividad no estoy diciendo arbitrariedad, sino simplemente cómo va a estar marcado el enfoque de evaluación del integrante de la comisión evaluadora de acuerdo a sus ideas, su cosmovisión, su mapa cognitivo de la realidad. Esto ha llevado a que algunos han estudiado
qué cosas incidían en estos sistemas de selección, ¿no? Se han hecho investigaciones empíricas tratando de advertir eso y algunos, por ejemplo, mencionan que inciden en los resultados de la composición del tribunal, en el sentido de que si lo que se va a tomar en las pruebas, el jurado está integrado por gente muy especialista del tema, aumenta el rigor. También han estudiado esto estadísticamente, que las pruebas tienen tendencia de resultado entre aprobación y desaprobación diferente de acuerdo al día de la semana. Aparentemente el peor día para tomar pruebas sería estadísticamente el lunes. El lapso temporal que media entre una prueba y otra, cuando realmente los concursos incluyen más de una prueba. Hay lugares donde por ahí hay poco tiempo, pero hay otros países donde que se toman las pruebas escritas hasta que se toman las entrevistas, por ahí pasan, inclusive en algunos casos pueden pasar más de un año. Y a esto le agrego yo un tema particular que lo he visto mucho, que son las condiciones de los evaluadores. Cuando digo las condiciones de los evaluadores me refiero a cuál es la formación de los evaluadores como evaluadores. Porque en educación ser evaluador supone ciertas habilidades profesionales. Y nosotros, cuando estudiábamos en la Facultad de Derecho, no estudiamos formas de evaluar como evaluador. Entonces, eso también tiene que ver, porque a veces la manera en que los evaluadores evalúan tiene que ver, por ejemplo, una cosa típica. En muchos lugares se toman casos, pues, a resolver casos jurídicos. Bueno, el caso jurídico requiere una técnica didáctica especial. Si las condiciones del evaluador hacen que carezca de las herramientas técnicas para formular adecuadamente el caso y los casos no se formulan bien, es más esperable que los aspirantes no resuelvan bien los casos. Depende ese tipo de cuestiones. De todas maneras, en la región, diría, por lo menos en mi experiencia de todos estos años, hay consenso de que no conocemos otro sistema. Puede tener críticas, dificultades, hay que ver en cada país cómo se toman, pero es el sistema que hasta ahora garantiza mayor igualdad de oportunidades, un buen filtro para los aspirantes y limita cualquier intento discrecional de intereses particulares o de otros poderes para limitar. O sea, es un sistema perfectible, por supuesto, pero hasta donde conocemos, pareciera que en la región es lo que más se aplica y bueno, y que habrá que ver y discutir y tendrá que ver con la realidad de cada país, cuál es el modelo de concurso que significa mejor. También es dable mencionar que a veces los concursos son cerrados y a veces abiertos. ¿Qué quiere significar con esto? Los concursos cerrados, que son los que se aplican en algunos países, por ejemplo, para el ascenso, no requieren lo que llamamos oposición de pruebas. Pues, generalmente, como en el caso de España o el caso de Dominicana, se tabulan antecedentes meritocráticos. En el cambio, en los concursos abiertos, normalmente se toman oposiciones consistentes de pruebas escritas, orales o diferentes formas, ¿no? En algunos casos, los concursos cerrados requieren algún tipo especial de capacitación, como es el caso de Dominicana, o, por ejemplo, el caso de Uruguay, que se reglamentó por una acordada del 2015, los magistrados obligatoriamente tienen que cumplir 20 horas anuales de capacitación y quienes sean incluidos para el ascenso en el listado interno, en el concurso cerrado, automáticamente deben concurrir al Centro de Estudios Judiciales a realizar un curso obligatorio de formación y capacitación. ¿Sí? En el cambio, en los concursos abiertos, se supone que se puede presentar cualquiera. Después también hay sistemas mixtos. Por ejemplo, el caso español, en los ascensos, si bien es cerrado, el 25% de las vacantes hay que reservarlas para ajenos al Poder Judicial, que tienen que tener una serie de requisitos, de años de ejercicio profesional y de antecedentes, porque muestran esa incorporación a la idea de incorporar
profesionales de prestigio o de muchos antecedentes. Esto también pasa en Francia, con lo que se llama el reclutamiento lateral, que no se establece un porcentaje, o sea, queda libre el porcentaje, pero se establece que ciertos abogados que tienen una X cantidad de años de ejercicio, antecedentes profesionales, pueden no ingresar directamente a la formación de la escuela e ingresar lateralmente. Pasa que cuando uno ahí mira, no hay un porcentaje mínimo, como en el caso español, las estadísticas sugieren que no más del 5% de los cargos se cubre con gente así. República Dominicana también tiene una excepción para el ingreso de profesionales que tengan más de 10 años, sean profesores reconocidos, autores de libros, sean juristas de nota, digamos, que pueden ingresar. Ahí tampoco hay un porcentaje, sino que se deja liberado a cada situación. Y después hay países donde cada instancia no se concursa para ingresar a un cuerpo, sino que se concursa por cargo. Entonces, cada instancia en la que hay, el aspirante se tiene que volver a presentar como si fuera un concurso de cero, digamos, sin ningún tipo de prerrogativa por el hecho de estar dentro del sistema judicial. En el caso de los concursos abiertos, también hay distintas particularidades. Yo les he especificado esta cosa para que vean la complejidad de todas las variables que hay. Hay lugares donde, por ejemplo, una vez que se ganó el concurso, se lo nombra, se procede al nombramiento. Pero hay otros casos, bueno, por ejemplo el francés, que bueno, se aprueba el concurso de preselección, pero a partir de ahí, entonces ingresan a la escuela y deben cumplir el periodo de formación obligatoria, que en el caso francés son 31 meses. Después vamos a ver particularmente un poquito de qué se trata esa formación, pero es un periodo bastante largo, ¿sí? Ahora bien, una vez cumplido el periodo de formación obligatoria, es muy excepcional que no accedan, puede ser por caso de falta de vacante, a la magistratura ya efectiva. Pero hay un tercer caso, que es, por ejemplo, el caso español, que aprobadas las oposiciones, solo se ingresa a la escuela. Pero después es obligatorio aprobar la escuela. Si aprueba los 2 años que aproximadamente dura la formación en la Escuela Judicial de España, entonces ahí automáticamente le dan el despacho del cargo de juez. ¿Sí? O sea, que no alcanza con aprobar la oposición, sino que después hay que aprobar obligatoriamente toda la formación esa. Y después hay un cuarto caso que por ahí es más excepcional en lo que he visto, que es el caso chileno, que antes de participar de la oposición es obligatorio haber realizado la formación, en este caso en la Academia de la Magistratura de Chile. O sea que en este caso es previo. Y después de realizar la formación, si participa del concurso y lo ganan, entonces recién después ahí accede. Pero la formación es un requisito para inscribirse. Si para poder inscribirse es un requisito haber cumplido satisfactoriamente el programa de formación para postularse. Como ven, hay muchas variaciones de un lugar a otro en la manera en que se va haciendo esto. Después el caso de la elección. Los que no tienen concurso y son jueces electivos. Bueno, en Perú está el caso de los jueces de paz. El año pasado estaba la resolución de la convocatoria de elecciones. La verdad no sé si finalmente se realizó, pero en el 2021 había salido la resolución. Pero, por ejemplo, el caso de elección directa es un caso que no es tan propio de la región. Hay en varios estados de los Estados Unidos y también en algunos cantones de habla alemana de Suiza. En los casos de Estados Unidos, en los casos de Suiza, son para jueces letrados. Claro, ¿qué pasa? Si el cargo es selectivo, parecería no tener sentido exigirle ni una formación específica previa, ni que después haga un ciclo de formación, porque la idea de la elección es democratizar con la participación popular el acceso a la persona. Bueno, además está decir que en todos los estados de Estados Unidos donde existe, más en el caso de Suiza, aún estando a un lado y otro del Atlántico,
Los que critican el sistema dicen lo mismo. Esto politiza el sistema, porque además, ¿cómo hacer para que la persona que está haciendo campaña para ser juez no comprometa ideas o líneas de decisión sobre ciertos aspectos? En Suiza se lo criticó muy fuertemente, incluso había propuestas de reemplazar el sistema, hasta se había planteado directamente que se eligiera por sorteo, por la crítica que había al sistema. Y en los casos de Estados Unidos, los tres casos que yo les puse de Arizona, Connecticut y Florida, hay códigos de ética que todos prohíben a los aspirantes, en general le prohíben hablar mal de los otros aspirantes, prometer resultados de tipos de asuntos o de aceptar donaciones y ese tipo de cuestiones. Aunque después también en algunos casos se han llevado a la justicia y se ha debatido en la justicia si eso era correcto restringirle el derecho a los aspirantes. Pero bueno, lo incluí para que se tenga una idea que existen estos sistemas sobre jueces letrados y que, bueno, presentan todas estas dificultades y que van a contramano de la idea de la, de la formación, ¿no? Bueno, en lo que decíamos cuando hablamos selección burocrática, modelo profesional. Los modelos de selección burocrática son los que nosotros más bien heredamos de la Europa continental, de tradición romanista del civil law, que hace fuerte hincapié en los procedimientos de selección. Y acá un detalle importante, como carnet de identidad. En general, todos estos modelos que son los de nuestra región, separan los perfiles de tareas. Incluso se separan en las líneas de formación previa. Una cosa son los jueces, otra cosa los abogados. En el caso español, que separa los jueces, que tienen que hacer una formación específica, de los abogados, que tienen que hacer la maestría de práctica jurídica, incluso las escuelas de fiscales, o, digamos, cualquier especialidad se va compartimentando y se va buscando la mayor especialidad para el desempeño de una magistratura en la cual se pone el acento en el desarrollo o en la defensa de lo que se denomina una carrera fundada en los antecedentes y en el medio. Bueno, quiero, para tener una ilustración, ver 3 o 4 ejemplos de estos sistemas de selección burocrática que comparten en líneas generales este enfoque y que se imagina que tenemos un juez profesional dedicado desde temprana edad al desarrollo de esa carrera judicial, donde incluso en muchos casos, en el caso de Argentina, llegar a la magistratura para los que ingresan de joven en el Poder Judicial es el resultado de la cristalización de una denominada carrera judicial. En el caso de República Dominicana, para el ingreso a la carrera judicial ya tiene que aprobar el concurso, se ingresa a la Escuela Nacional de la Judicatura y se tiene que aprobar el programa de capacitación teórica y práctica. Por lo tanto, después que se egresa, recién ahí se accede a la magistratura y, como mencioné en algún momento, excepcionalmente a los juristas de nota o académicos se les permite una excepcionalidad de ingreso por otra vía. En el caso de Portugal, por ejemplo, para que veamos diferencias, se tiene que atravesar el concurso. Una vez que se atraviesa el concurso, se ingresa al Centro de Estudios Judiciales, el Centro de Estudios Judiciales en portugués, lo que es. Y ahí se tiene que hacer un curso teórico-práctico a lo que se denomina auditores de justicia para las habilidades para el ejercicio de las funciones de juez. Este curso tiene 2 ciclos que son anuales, no completan un año, sino que es el ciclo lectivo del 15 de septiembre al 15 de julio, ese es el ciclo lectivo en general europeo, y tiene que hacer esos 2 ciclos de
formación. Finalizado ese periodo de formación inicial, elige el área de la magistratura en la que quiere desarrollar su tarea. Entonces ahí, después de ese ciclo, es designado juez en régimen de prácticas por un año. Ya ahí hay una formación que se basa en la práctica, y no solo en el análisis teórico. Acá diríamos desde el punto de vista del análisis de la confiabilidad, que esto es un sistema que intenta ser más confiable en cuanto busca indagar no solo la formación y la capacitación, sino además cuáles son los niveles de desempeño concretos. Entre los objetivos del régimen de práctica, uno advierte que está la aplicación práctica de lo que se aprendió, desarrollar el sentido de responsabilidad y la capacidad en la toma de decisiones, la evaluación de sus consecuencias, el desarrollo de la autonomía decisional, habilidades de organización y gestión al frente de la oficina judicial, el manejo del tiempo, la agenda, y el desarrollo de su sentido de la responsabilidad. Fíjense que son objetivos de desarrollo de competencias que son muy difíciles de lograr en un programa de formación meramente teórica o de profundización de estudios jurídicos. Con lo cual el sistema portugués combina este proceso de selección, formación teórica y después una revisión práctica y una consolidación en la práctica antes de designarlo, pasarlo de juez en práctica a juez definitivo. Además está decir que alguien podría no atravesar, porque hay un sistema por el cual al final de ese periodo hay evaluadores que van analizando cómo ha sido el desempeño de ese magistrado en prácticas y, bueno, si es tutoriado y no logra llegar, por más que haya atravesado la parte formal y haya desarrollado grande capacidad como jurista, y no ha demostrado que en la práctica, por ejemplo, no logra habilidades concretas de gestión, de organización, porque digamos que la persona sea un gran jurista, no garantiza que tenga capacidades de organizar, porque a lo mejor es un gran jurista y está preparado para investigar, para escribir, pero otra cosa es manejar los recursos económicos, el personal, organizar, bueno, cosas que son mucho más prácticas. En Bélgica también hay dos vías de acceso, uno para los jóvenes que no tienen todavía experiencia y otro con experiencia. Para los que son jóvenes, también se presentan al examen de oposición y si son admitidos ingresan a las prácticas judiciales. Hay dos clases de práctica, duran 18 meses o el doble, 36. Si solo optan, que lo tienen que hacer antes del 11º mes de práctica, por cumplir las de 18 meses, solo pueden ser fiscales. Fíjense que acá la formación va de la mano. Pueden ser fiscales. Si quieren ser jueces, tienen que seguir la segunda etapa de prácticas, de formación, de práctica, por 18 meses más. Los contenidos de todo este periodo de formación, hay una formación teórica de cursos que están aprobados por el Consejo Superior de Justicia, pero hay una parte de formación práctica que incluye varias estaciones o fases, que tienen que trabajar en una fiscalía, tienen que hacer práctica en un centro penitenciario, en una oficina de policía o en la jurisdicción. Y esas prácticas tienen tutores, uno o dos tutores que van evaluando qué va a pasar. Si los tutores advierten que estos practicantes no tienen la aptitud suficiente, no reúnen los requisitos para el perfil de juez, o hay, no sé, algún motivo grave de indisciplina, pueden dar por finalizadas las prácticas. Si finalizan las prácticas y son aprobados en esas prácticas y no hay vacantes, se puede seguir prolongando durante algún periodo más en el cual se lo habilita a ese practicante para realizar suplencias. En el caso de España, una vez que aprobaron las oposiciones e ingresan a la escuela judicial, tienen una parte de formación teórica, multidisciplinar, pero básicamente también el tema jurídico, aunque toda esa parte se trata de trabajar con el método de casos. Y después también tienen un periodo de prácticas tuteladas, ejerciendo funciones de colaboración y de auxiliar. Después de ese periodo de auxiliar,
y de colaborador, entonces los ponen en el periodo de jueces en práctica, en las cuales pueden sustituir o reforzar, supongamos en un juzgado, con las facultades de los jueces, pero con tutores que van elaborando un informe sobre si cumplen, el rendimiento, bueno, toda esa cuestión. En los últimos años al programa teórico se le han agregado temas puntuales que tienen que ver con transversalidades, en algunos casos pues se han reformado otras legislaciones, o en el caso, por ejemplo, de igualdad y violencia de género, pues se han creado juzgados de violencia de género, o temas de no discriminación, o la legislación nacional e internacional sobre derecho de infancia y adolescencia. O sea, que se han agregado como temas obligatorios y transversales de todo el programa. La formación entre todo completo, en realidad son entre 17 y 18 meses, pero contando los periodos intervacacionales, la formación en la práctica termina durando 2 años. Lo concreto es que a quienes la escuela les extiende el certificado de haber aprobado la formación, automáticamente el Consejo General del Poder Judicial extiende el despacho que normal y habitualmente en una ceremonia que se hace una vez al año les entrega el rey personalmente a cada uno, y a partir de ahí comienzan a trabajarse acá como jueces, con la estabilidad de jueces. En el caso de Francia, creo que lo mencioné, aprobada la selección, donde hay, insisto, los exámenes son, digamos, de las oposiciones abiertas, incluyen variedad de cuestiones, y la formación dura 31 meses. Pero mientras están en ese periodo de formación, hay una suerte de ingreso provisional, porque reciben una remuneración para su manutención, porque tienen que dedicar full time a la formación, y lo que reciben es un equivalente aproximado al 80% del salario de un juez ingresante. Se comprometen a servir al Estado por un tiempo, bueno, y las propias, como lo del secreto profesional. Ahora, lo interesante es revisar un poquito en qué consiste la formación, ¿no? Pues dijimos, es una oposición abierta, donde incluso se toman temas que no son jurídicos y se analizan los perfiles del aspirante en sentido genérico. Bueno, el primero empieza la formación con una estancia de 3 meses o en empresa privada o administración pública, para con el objetivo que el alumno entre en contacto con el mundo exterior a la magistratura. Hay como una idea, es una formación holística, mucho más amplia de solo la profundización de contenidos jurídicos. El segundo periodo dentro de la escuela cursan materias, algunas jurídicas y otras que no son jurídicas, que tienen que ver con economía, integración, cosas muy, muy interdisciplinarias. Después de eso pasan a lo que se llama la estancia jurisdiccional, donde hacen una práctica supervisada por magistrados. Fíjense que acá también se pone el elemento de las prácticas, para verificar cómo es el desempeño concreto. Bueno, ellos dicen en algo, así que la traducción a nuestro idioma sería práctica bajo el fuego real, es decir, llevando expediente. En realidad en educación decimos puestos en situación, situados, lo puesto en la situación más real posible. Yo esto siempre lo ejemplifico con los modelos, digo, de cuando si uno quiere hacer un curso para ser piloto de avión, se practica en un simulador, pero después tiene que practicar con el instructor manejando un avión de verdad, o sea, bajo situación real, puesto más en situación. Eso aumenta la confiabilidad de la evaluación. Mientras están haciendo eso, también hacen breves estancias en instituciones relacionadas con la justicia, como prisiones, comisarías, despachos de abogados, o lo que se estime pertinente. Pero después de eso, ya la parte de la formación especializada supone una nueva evaluación, donde ya no es de selección, sino verificar cómo ha sido la evolución del aspirante a magistrado. Si no aprueban, tienen que repetir la formación, a ver qué pasa. Si no, si aprueban, ya eligen un destino y comienzan a trabajar, pero también con supervisión. Y recién después de un tiempo, si la supervisión
aprueba el desempeño, recién ahí se lo nombra definitivo. Y aún siendo designado definitivamente, y más allá de todo este periodo de formación de 31 meses, son más de 2 años y medio, para los magistrados es obligatorio una capacitación mínima a modo de formación continua por, por año, ¿no? Que se sigue para evitar eso. Las formaciones, fíjense, porque en las formaciones continuas, estas que tienen que hacer cada año, también se pone en relieve esto de la amplitud en cuanto a la temática de formación, ¿no? Estas formaciones anuales pueden ser sesiones, jornadas, coloquios, pero, o incluso estancias en instituciones de la Administración de Justicia Europea, órganos constitucionales. Pero se ven ahí temáticas que no necesariamente son jurídicas, sino que pueden abarcar aspectos que se consideran importantes para la formación. Yo recuerdo ya esto hace más de 15 años hablar con jueces docentes de la escuela que nos planteaban ante cierto proceso de oralidad que habían advertido la necesidad de mejorar las capacidades de expresión de los jueces. Y, por ejemplo, en una de estas sesiones de capacitación obligatoria tenían que hacer sesiones de teatro, por ejemplo, para mejorar ese tipo de cuestiones. Por eso los contenidos pueden ser jurídicos, otros que el sistema considera que son importantes o necesarios a esos efectos. Bueno, el otro sistema que mencionábamos de perfiles profesionales ya no separa tajantemente esta idea del perfil del abogado y del juez, sino que, para sintetizarlo en un ejemplo, fundamentalmente en el modelo británico, sino que, a ver, para sintetizarlo, nadie se imagina en ese sistema que alguien, como por ejemplo, en el caso español, que no hay un mínimo de edad, se reciben, realizan la maestría, aprueban la oposición y pueden entrar con 20 y pico de años. Y bueno, en algunos casos yo lo he visto en la entrega de despacho, gente muy joven, de 25 o 26 años, podía recibir el despacho de juez. Bueno, en el sistema británico eso es inimaginable. ¿Por qué? Porque el concepto de la identidad, del perfil del juez, es que alguien aspira a ser juez al final de su carrera como abogado, como corolario de su desarrollo y evolución profesional. Entonces, es muy difícil imaginarse en ese sistema que alguien con menos de 40 o 45 años sea juez, porque incluso se requieren para ciertas postulaciones incluso mínimos de 20 años de ejercicio profesional. O sea, el acceso a ser magistrado no es el acceso a una carrera, sino que es el llegar al pedestal del reconocimiento final de una carrera. He conocido a algunos jueces que, bueno, ellos lo reivindicaban como decir, bueno, ahora soy juez, pero hace 30 y pico de años que soy abogado y ahora, en mis últimos años, voy a dar toda mi experiencia y por eso he accedido a ser juez. Por eso no es imaginable que se presente alguien tan joven. Bueno, para esto hay que entender que en el sistema británico incluso los abogados se los diferencia entre los abogados que actúan en primera instancia y los que van a los tribunales superiores. Y además habría que revisar también que su sistema tiene particularidades que tienen que ver con todas estas cuestiones, pero que están muy distantes de nuestra concepción. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado la atención y que me resulta, diría, hasta chocante de mi cultura jurídica, es, por ejemplo, la institución de los jueces parciales. Los jueces parciales son jueces que se reclutan por cantidades que se desempeñan a tiempo parcial, pero en el tiempo que no son jueces pueden desempeñar otras actividades, inclusive la abogacía. Lo que no pueden es trabajar abogados en los mismos asuntos que atienden en el juzgado, pero pueden hacer otro. Bueno, desde el punto de vista de mi tradición y mi cultura jurídica, cuando he hablado con jueces españoles, con jueces británicos, resulta inentendible que alguien sea juez a la mañana y a la tarde atienda a clientes. ¿Cómo hace para dividirse los intereses, su perspectiva y todo? Bueno, obviamente que las instituciones británicas son producto de su historia y para nosotros
decir, la diferencia que tengo de comprensión no es de las instituciones judiciales, sino de la cultura sajona y británica, lo cual me impide comprender cómo alguien puede trabajar. Los sistemas de selección, como están basados en esos antecedentes y en la práctica que tengan, no son sistemas como los que llamamos burocráticos, no hay pruebas, concursos, sino que está basado fundamentalmente en entrevistas, en opiniones de las asociaciones de abogados. Y hay una cosa también que para nosotros en nuestros países es muy curiosa, muy difícil de admitir, porque nosotros tenemos sistemas tabulados en las constituciones, que tratamos de poner la mayor cantidad de contrapesos y garantías de transparencia. Y no se olviden que es una monarquía. Entonces, históricamente, quien formalmente designaba a los jueces es lo que se llama el Lord Chancellor, el Lord Canciller, que es alguien, una figura muy para nosotros extraña, designada por antes la reina, ahora el rey, y que es independiente del primer ministro, y era él quien designaba, pero era una persona, tenía la posibilidad de indagar esto bastante con alguien que había sido Cheryl Thomas, que ha sido asesora muchísimos años del Lord Chancellor. El Lord Chancellor decidía discrecionalmente, o sea, le mandaban las propuestas, escuchaba así, y después decidía al que él le parecía, y no tenía que dar explicaciones. Entonces, piense que este es un sistema que viene antes de la Edad Media. Entonces, imagínense desde nuestra situación cómo entender que alguien pueda decidir discrecionalmente así, sin justificar y bajo procedimientos de reserva. Pero bueno, las críticas también llegan. Entonces, a fines de los 90 hubo un informe conocido como el informe Pitch, que fue el estudioso que hizo el informe, que criticaban todo esto, porque decían que el Lord Chancellor tenía como una discrecionalidad demasiado grande y que advertían que los perfiles de jueces que se designaban en realidad no se tenía claro si eran los mejores perfiles o los perfiles más iguales a los patrones de conducta de quienes ya se desempeñaban como jueces. Y que entonces eso transformaba al sistema en un sistema endogámico y no había apertura. Y otra cuestión que se advirtió era la muy poca cantidad de juezas mujeres. O sea, una cuestión de género. Bueno, ese informe dio lugar a una modificación ya hace más de 10 años, dio lugar a una modificación por la cual se creó una comisión de nombramientos judiciales que asesora al Lord Chancellor y ha limitado, según lo que cuentan, un poco más el ejercicio de esas facultades discrecionales. Se ha reducido más que nada a una capacidad de veto y una capacidad de veto más limitada. Esta comisión, si ustedes miran la página, tiene publicado, dice, es nuestro deber legal seleccionar a las personas según sus méritos, que sean de buen carácter, creemos que el Poder Judicial debe reflejar la sociedad a la que sirve, y nuestro objetivo es atraer a diversos solicitantes de un amplio campo. Trabajamos en estrecha colaboración con una variedad de organizaciones para promover la vacante para todos aquellos que son elegibles. Si uno mira la expresión de deseo, va a coincidir con la expresión de deseo de todos nuestros países, pero fíjense qué diferente que es al interior en las variaciones. Y el último caso, ya para cerrar, porque estamos en el tiempo que me pidieron, simplemente mencionar un caso particular, que es el caso de Alemania. ¿Por qué es un caso particular? Porque en Alemania la estructura de la formación y del acceso está concebida por igual para todos los desempeños que tienen que ver con la profesión jurídica, no con la de juez. Entonces, si bien tiene un sistema de selección que podríamos vincularlo al sistema de selección burocrática, en realidad la concepción es que no hay jueces, abogados del Estado, sino que hay una profesión legal que tiene diferentes versiones, o el concepto de un jurista, que puede trabajar de abogado, que puede trabajar de abogado del Estado, dentro del Estado, que puede trabajar de juez, de fiscal, de las distintas formas en las que puede trabajar un abogado. Entonces la formación está unificada y centralizada como condición unitaria independientemente de a qué aspira la persona. No hay una formación especial como tenemos acá, sino que el concepto es que se forma un jurista, que como jurista tiene que
poder formarse de manera general y después ir pasando las fases de formación, pero que va a desembocar en desempeños diversos, entre uno de los cuales es el desempeño de juez. Entonces yo dice que la formación no empieza en una capacitación cuando se ingresa al sistema de justicia. La formación empieza con la formación teórica de la universidad. Después de la universidad, mediante la aprobación de exámenes, se lo introduce en un periodo de prácticas, concluidas las cuales dan un nuevo examen para validar su evolución y lo que sería la traducción sería el término referendario, que sería como un aspirante que ya está más consolidado, que pasa a ser un nuevo periodo de 2 años más de práctica que están distribuidas en 5 fases de formación que más o menos coincide con las grandes líneas de las que podría trabajar un jurista, es decir, fiscal, defensor, abogado particular, abogado del Estado o el juez. Cada fase tiene actividades teóricas y prácticas y al final de esos 2 años se realiza un nuevo examen que quien quiere ser juez, si lo aprueba, recibe la habilitación digamos, para comenzar a ejercer el oficio de juez. Ahí tiene gran importancia las calificaciones que van obteniendo a lo largo de la formación. ¿Sí? Entonces ahí, en esta parte, van atravesando las fases y en cada fase también están bajo la supervisión de tutores respecto del desempeño práctico y de un director del grupo de trabajo que más que nada supervisa cuál era la formación teórica, la formación conceptual. Además está decir que cuando están en este estado de situación, están dedicados a tiempo completo a la formación y al estar en esta categoría de referendario reciben una asignación del Estado, pero que no es equivalente a un porcentaje del salario de juez, sino que está estipulado por el Estado y se supone que cubre las necesidades básicas de subsistencia. A lo largo que va haciendo todo este periodo de formación, los tutores y el director del grupo de trabajo van elaborando un legajo donde van poniendo relieve cómo va su formación general, su capacidad, aptitud, diligencia, motivación, rendimiento y nivel de preparación. Hay 2 aclaraciones importantes. La primera, que Alemania es un país federal, está dividido en lands, entonces hay jueces locales y jueces federales, pero la relación creo que es 20.000 a 500, más o menos representa el 5% de los jueces federales. Los LAN pueden tener algún tipo de regulación particular, aunque responden al sistema general. Ahora bien, lo puse esto como ejemplo porque sale del molde nuestro, de nuestra concepción general de formación, que tratamos de apuntar, estratificar, especializar, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, que una formación general se forma en todo, pero se forma realmente en algo puntual, con un grado de especialización que mejore su desempeño. Entonces dejé para el final simplemente cuáles son los argumentos que se dan en defensa de esto, ¿no? El primero es que en la vida moderna, en la actualidad, el derecho tiene una complejidad tal y se han de alguna manera desdibujado los límites entre el derecho privado y público y el derecho nacional y el derecho internacional, que para ellos una formación omnicomprensiva aborda mejor esa cuestión y conceptualiza que la ciencia jurídica es una disciplina integral que no puede fragmentarse y que si no se forma de esa manera, los formados no pueden abordar de manera integral las relaciones entre las distintas áreas del derecho. O sea, que no se pueden formar compartimentadamente porque se logra una cierta idea de homogeneidad, se logra mayor coherencia en la interpretación y aplicación del derecho, permite formar un ethos compartido de lo que sería ser jurista o la profesión jurídica o el dedicarse a la justicia en el sentido más amplio y que además esto permite salvaguardar la movilidad profesional porque en realidad todos están
preparados en teoría para todo. Esto es una posición que se puede fundar desde el punto de vista educativo en quienes critican los modelos de formación por competencia, porque en general los modelos de formación por competencia tienden a las competencias particulares, a la especialidad. Pero hay algunos teóricos, la verdad no alemanes, como Robert Cowen, que era titular de la Cátedra de Educación Comparada en la Universidad de Oxford, que él planteaba que el riesgo de la formación por competencia, la especialización, era la compartimentación, y hacía una metáfora con la etimología de la palabra bárbaros, en la concepción griega original, y decía que de alguna manera, si insistíamos tanto en la microespecialización, estábamos barbarizando a los profesionales y impidiéndole una visión amplia, contraria a la miopía intelectual que él denominaba la capacidad de la lectura de lo global. Que decía, en el mundo que vivimos, en el siglo XXI, lo más importante es la capacidad de lectura de lo global para poder entender las múltiples complejidades e interrelaciones en el mundo en general. Bueno, con esto les agradezco la atención. Veo, me pasé unos minutitos, pero la verdad que me gustaba muchísimo poder dar un panorama más o menos focalizado en las principales posiciones y dar algunos ejemplos para tener una idea de por dónde va la cosa y cuáles son las cuestiones que tenemos para seguir reflexionando, pensando, discutiendo al presente y al futuro en base a todos los reclamos que hay y demandas de la sociedad sobre la justicia, esto en todos los países del mundo, para tratar de lograr una justicia más cerca de la gente, más eficiente y que realmente responda a los requerimientos de una sociedad del siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Sergio. Doctor Sergio, todavía tenemos disponibilidad de tiempo. No sé si podría de repente un poco ampliar el ejemplo de algún caso particular hasta que nuestros discentes vayan pensando en algunas preguntas que podrían ser formuladas para poder responder. A ver, lo voy a mencionar porque creo que es la escuela que más influencia ha tenido en la región por una cuestión de herencia cultural, que es la escuela española. Muchas escuelas en mayor o menor medida han seguido este modelo de la idea del acceso mediante el sistema de selección burocrática y después los periodos de formación obligatoria y digamos, de completar todo una situación que tienda fundamentalmente a la mayor profesionalización. Digo esto porque hay un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español que dice, bueno, que el objetivo de todo el sistema es lograr la selección de los mejores mediante los criterios de mayor transparencia, de mayor objetividad y de mayor certeza en la elección de los mejores magistrados, porque en el caso de la Escuela Española solo está focalizado y compartimentado en la selección de los magistrados. Y creo, por lo menos en mi experiencia, los modelos de América Latina, en mayor o menor medida, siguen esta idea, la puja por seleccionar a los mejores bajo las mayores condiciones de transparencia, de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso, y que los sistemas sean lo más confiables posibles. Después cada país resuelve al interior de su propio sistema de acuerdo a las particulares condiciones o inclusive a las tendencias de pensamiento prevalecientes. Voy a poner un ejemplo, el caso de Argentina. Mucho se ha discutido sobre cómo introducir la perspectiva de género en la selección de los magistrados. El tema se discutió ya el último año que yo estuve trabajando antes de jubilarme, porque claro,
si partíamos de una situación, si estamos exigiendo la mejor formación de los aspirantes y después que se sigan formando, se asumía que las mujeres podían estar o están en una situación de asimetría. ¿Por qué? Porque no han tenido, por las cargas familiares, en casi todos los casos, no han tenido las mismas oportunidades de formación previa que los hombres. Y esto explicaba lo que conocemos como techo de cristal en el ascenso a los cargos de la magistratura de mayor jerarquía. Entonces, en el Consejo de la Magistratura se discutió mucho, bueno, cómo hacer, porque no se trataba solo de vamos a requerir formación en perspectiva de género a todos los aspirantes, sino de cómo equilibrar la situación. Bueno, en un momento dado se tomó una resolución por la cual se establecieron condiciones mínimas para equilibrar esa minusvalía formativa de las mujeres. Entonces se estableció la importancia de que toda terna hubiera mujeres y que se pudiera equilibrar. Y fíjense una cosa, que en un sistema tan distante como el británico, que hablábamos de una perspectiva absolutamente profesional y todo lo demás, en las oportunidades que he hablado en estos últimos años, con los jueces británicos, yo digo, bueno, y además de la crítica, ¿cuál es el problema? Y el problema es que hay muy pocas mujeres. Y ahí ya no era explicable el tema por la menor cantidad de puntaje en la tabulación de antecedentes derivado de la falta de tiempo de las mujeres, particularmente madres, que no tienen la posibilidad de ir a hacer todos los cursos, especialidades y posgrado, porque ahí en realidad en ese sistema no lo requiere. Y sin embargo, aún no requiriendo eso, advertían que en la elección se elegían muy pocas mujeres, con lo cual la perspectiva de género atraviesa transversalmente y adquiere diversas dimensiones. Ahora bien, no todos los países han asumido esto de la misma forma, porque otros por ahí han hecho más hincapié en la capacitación, en las cuestiones de género, a los que ya están dentro del sistema, sin atender específicamente este tema de la asimetría o garantizar condiciones de igualdad en el acceso. Con lo cual, ahí, digamos, se va viendo esta complejidad de cómo cada sociedad y cada poder judicial es un reflejo, surge de una X sociedad que la engendra. Y yo creo que hay que atender todas estas particularidades, que revisar comparativamente algunas características de distintos sistemas nos da cierta perspectiva para decir, bueno, más o menos cuáles son los enfoques, los imaginarios sobre los perfiles de jueces. Pero no me parece atinado trasplantar modelos. Creo que cada uno lo tiene que poder evaluar dentro del contexto y de la dinámica y flexibilidad del sistema dentro de cada país. Muy buena. No sé si hay, yo no sé por qué razón no veo a la Ahí está audiencia. levantando la mano Pedro. Le vamos a dar la opción para que pueda Bueno, hablar. Adelante, doctor Pedro. Puede abrir su micrófono. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Sergio Alberto Palacio. Bienvenido a Perú desde Cusco. Una pregunta, doctor. Las cualidades imprescindibles que debe tener un buen juez, algunos dicen que es vocación de servicio, que sea empático, que conozca del derecho, que sea proactivo, que sea ordenado, que tenga carácter. Y básicamente algunos siempre históricamente hemos escuchado que el juez debe ser honesto y si sabe de derecho, mejor. Nosotros, la Constitución Política del Estado, el artículo 154 establece que ahora la Junta Nacional de Justicia tiene la facultad de una evaluación cada 7 años. El extinto Consejo Nacional de la Magistratura ha establecido una evaluación parcial cada 3 años y medio
y tiene como objetivo fundamental efectuar las acciones que fueran necesarias para favorecer el desarrollo personal y profesional del magistrado evaluado conforme al reglamento. Y tiene un perfil de que tiene que ser pues un juez confiable, eficaz, eficiente, transparente, idóneo y libre de corrupción. Profesor, mi consulta es respecto a que si en los sistemas de selección de magistrados es transversal, es común que los sistemas estén adoptando esta ratificación cada 7 años y ahora la incrementada por la Junta Nacional de Justicia cada 3 años y medio. Muchas gracias por la respuesta y felicitaciones por la exposición. Muchas gracias, doctor Álvarez Dueñas. A ver, en la primera reflexión que usted mencionó sobre el perfil, yo creo que coincido casi en la totalidad en este sentido. En general, salvo algunas excepciones de algunos jueces legos, en general los jueces son letrados y se requiere ser abogado, tener una formación en derecho, de la cual inferimos que sabe derecho. ¿Sí? Con lo cual eso, bueno, es como un requisito común. Ahora, coincido en lo que usted dijo, que para ser juez no alcanza para saber derecho. Hace falta un montón de cuestiones. Ahora, y si sabe derecho mejor, como usted dijo. Pero ¿qué ocurre? Cuando entramos a definir, bueno, corramos el tema del derecho, va de suyo. ¿Qué cosas necesita para desempeñarse adecuadamente como juez? Que sea honesto, vamos a coincidir todo que eso es una transversalidad. Pero después cuando entremos a hilar fino sobre las habilidades no jurídicas, ahí vamos a tener que ver las particularidades del sistema judicial de que se trate. Porque, por ejemplo, digo lo más común porque aparte esto es una tendencia que se ha incorporado mucho en los programas de formación. Todo lo que tiene que ver con las cuestiones de gestión. Pero las cuestiones de gestión y las habilidades de gestión podemos mencionarlas en un sentido genérico, pero después habrá que ver cuáles son las habilidades cognitivas y las competencias para gestionar, de acuerdo, por ejemplo, a los modelos de juzgado que tengamos en el sistema, los modelos de oficina judicial que tengamos en el sistema. Y los modelos de oficina judicial no se definen solo por una planta formal que se determina en un organigrama, se definen por las realidades donde están, y a veces condicionadas por realidades geográficas, socioculturales, económicas, de distintos órdenes. Y eso yo creo que lo tiene que definir cada sistema a su interior, dándose un debate de acuerdo a las realidades propias. En lo que tiene que ver con la pregunta de lo que usted decía, lo de la ratificación, que conozco lo de la modificación de la Constitución. A ver, yo le diría que en lo conocido, primero hay muy pocos casos. Segundo, que tienen formas diversas las cuestiones que hay. Por ejemplo, si uno piensa, el juez que es electo en los casos estos de Arizona, Connecticut y Florida, las elecciones son por término, que varían entre 4, 5, 6 años, 7 años. Entonces uno dice, bueno, se le termina el mandato, se presenta, tiene que llenar un aviso entre 60 y 90, entre 30 y 90 días, entre 60 y 90 días antes y decir que quieren ir por la reelección. Entonces se llama, en algún caso como el de Connecticut, creo que es un proceso de ratificación. Si el juez dice yo quiero ir por un nuevo periodo, no se hace una elección con cualquier postulante, sino que se hace una suerte de plebiscito, con una boleta que dice, estoy de acuerdo que renueve por un mandato más, no estoy de acuerdo que renueve. Entonces diríamos, ese es un caso de ratificación vía elección. En el caso de Florida no está la ratificación así individual, sino que hay una nueva elección y se compite con otros candidatos como una elección no sé, de diputados, de senadores, de presidente común. Así. Pero son casos que uno diría, bueno, esto supone una suerte de ratificación. Y después en el resto de los casos hay 2 casos más que conozco, pero que también son distintos. Uno en el Poder Judicial de la Ciudad de México, del DF, donde se somete a una ratificación en base a los antecedentes, creo que son
5 años. Y después hay otro caso, que ahí podríamos decir ratificación. Y después hay otro caso que es Paraguay. En Paraguay son periodos de 4 años. Pero ahí esto ya lo he publicado en algún momento, digo, bueno, esto no sé si es una ratificación en el caso de Paraguay. Porque en realidad, en el caso de Paraguay, la formación para concursar, la formación en la escuela judicial, no es obligatoria. O sea, uno concursa en un modelo de concurso abierto para el cargo en un determinado juzgado. Concursa, gana el concurso, se lo designa juez. Después tiene que hacer distintas formaciones de formación continua, más que nada, durante el mandato de juez. Pero resulta que después se le termina a los 4 años el mandato. Y no es que está, si se lo ratifica o no se lo ratifica. Se abre un nuevo concurso y tiene que volver a concursar, como en el caso de la elección abierta, competir con otros. Entonces ahí no se puede hablar de ratificación, porque vuelve a concursar en un nuevo concurso con otros aspirantes, con otra comisión evaluadora, con otro jurado, y después finalmente se aclara que si logra repetir el concurso durante 2 mandatos, eh, se lo puede designar vitalicio, hasta el periodo que dura equiparado a juez de la Corte de Suprema. Si usted me pregunta a mí una opinión, yo la verdad que tengo enormes dudas. Y le voy a decir por qué. Porque, a ver, quienes defienden este sistema en un modelo teórico, ¿qué dicen? Dicen, no, porque un juez que tiene un mandato a término, que digamos, tiene que forzarse, entonces tiene que demostrar lo importante que es su tarea, va a estar mucho más motivado si quiere lograr una renovación. Y si de entrada lo designamos vitalicio, se anquilosa, se burocratiza, no se quiere capacitar, digamos, el otro extremo de la mesa. Ahora, ¿qué pasa? Si usted va a Paraguay, he trabajado bastante justamente en la formación de los docentes y la capacitación de los jueces durante 10 años o más. Y claro, cuando uno habla con los jueces, uno termina advirtiendo que hasta se necesita una formación de ciertas competencias especiales. ¿Por qué? Porque en el último periodo del mandato, o supongamos los últimos, no sé, medio año del mandato, que ya sabe que se le termina y que empieza a especular qué va a pasar si se presenta de vuelta, lo van a evaluar de vuelta. Mire, hablando de una manera sencilla, si yo puse que en el ejemplo de los jueces electos en los cantones de habla alemana de Suiza, se criticaba la intromisión y la presión de los intereses políticos, bueno, que imagínese el escenario en cualquier país nuestro de la región. Los jueces manifestaban siempre sentirse en ese último periodo en una situación que hasta algunos manifestaban que los alteraba psicológicamente. Entonces, claro, uno compara lo que pasa en la vida real, esto que dicen los franceses, bajo fuego real, con el modelo teórico, y bueno, ahí las dudas aparecen fuertemente sobre la conveniencia de ese sistema de ratificación, porque además, mire, hay un tema muy, muy planteado en ciertas áreas del derecho, creo que de que yo era estudiante de Derecho hace más de 40 años. ¿Quién evalúa a los evaluadores? En educación no se admite que una evaluación sea enteramente objetiva. Si alguien dice que una evaluación es 100% objetiva, dice esto es incorrecto. Para eso hay un referente de evaluación cuyo objetivo es reducir los márgenes de la subjetividad. Pero la subjetividad siempre va a estar presente, porque hay personas detrás de los que, por más que me digan, no, yo tengo una tabla que asigna ciertas cuestiones, pero si hizo 3 cursos de tales características, tiene el puntaje. Pero en la vida real, en el momento que tiene que evaluar esos 3 cursos, puede ser que alguien diga, no, pero el curso dice 20 horas de una temática vinculada al desempeño, y en realidad esta temática está indirectamente, entonces hay que ver si es directa, como diría un filósofo del siglo XX.
no hay hechos, solo interpretaciones. Entonces es complicado pensar en la viabilidad práctica de este sistema. No sé si fui claro y si le pude contestar, pero es un tema en el que yo tengo profundas dudas. Muchas gracias, Muchísimas gracias. profesor. Muchas gracias. Por favor, si hay alguien más que pueda participar. A ver, ahí está Julio César Tapia. Vamos a permitir. Doctor Julio, adelante. Gracias, gracias. Estimado profesor, en principio felicitarlo por la presentación, por su disertación. Ciertamente es un tema que a nosotros los magistrados nos preocupa, la capacitación, las exigencias para ejercer y mantenernos en el cargo y desarrollarlo. El tema de la ratificación es un asunto de constante y ascendente inquietud, por lo menos, ¿no? Por decirlo de un modo eufemístico inclusive. Sin embargo, yo quería preguntarle, a partir de su formación y todo el panorama tan rico que nos ha presentado, respecto de la formación humanística del magistrado. En la formación jurídica se están incorporando cada vez más elementos que permiten tener un magistrado, un abogado, y luego magistrado, no solo técnico, ¿no? Diestro en derecho, con habilidades para resolver los problemas, pero también creo que necesitamos magistrados con apertura, con condiciones de comprender las implicancias de los problemas que aborda e instrumentalizar los elementos técnicos para resolverlos a partir de esta más amplia comprensión. Y en rigor, mi pregunta va destinada a que si considera usted por lo menos útil la incorporación de ámbitos como la literatura, el cine, la poesía, inclusive, como se dice, se utiliza en otros ámbitos, la música, como elementos que contribuyan a la formación humanística, no solo del abogado, sino también del magistrado, para que de ese modo se potencie la integralidad de este tan importante funcionario para nuestros países. Doctor Tapia Cárdenas, muchas gracias. Mire, para poner un poquito en marco lo que pienso sobre lo que usted me pregunta. Yo soy de un pueblo del interior de mi país y cuando éramos muy chicos, en otras épocas, era muy común en los chicos que nos juntábamos diría, intercambiar información de las cosas que los padres en otras épocas no nos hablaban porque eran cosas tabú o cosas por el estilo, y el lugar de reunión era sentarse en el cordón de la vereda, que supongo que en Perú se dice igual, el cordón, y nos pasábamos horas ahí hasta que venían nuestros padres, nuestras madres a buscarnos para mandarnos adentro. Entonces, cuando había alguno que no participaba y que era como tímido, y después cuando ya nos hacíamos adolescentes y entrábamos en otras perspectivas de la vida y parecía que alguien que era más retraído, no tenía experiencia, decíamos, utilizamos como dicho, decíamos, le falta cordón. O sea, le faltaba eso de haber estado y aprendido de las cosas que no aprendíamos en la escuela y tampoco aprendíamos en la casa, ¿no? ¿De qué quiero significar con esto? Entre las cuestiones que yo personalmente estoy totalmente convencido, que me había preguntado el doctor Álvarez Dueñas, que además de saber de hecho toda la formación, hace falta una experiencia de vida para lograr eso que usted mencionaba de la comprensión de la dimensión de los problemas, porque los jueces muchas veces resuelven cuestiones que tienen dimensión social, dimensión política, y en ese sentido, cuando están resolviendo temas de ese grado de importancia, además de jueces, hasta tienen el rol casi de estadistas, porque su decisión puede impactar a futuro en cosas muy importantes de la sociedad.
Entonces, comparto con usted que la formación tiene que ser lo más amplia, un poco siguiendo lo que mencionaba, lo de Robert Bowen, este profesor inglés, quien tuve de profesor hace décadas en un posgrado, y que nos insistía mucho con este tema. Si nos formamos en las humanidades con mayor amplitud, corremos el riesgo de barbarizarnos, convertirnos en técnicos del derecho, pero no desarrollar esa capacidad de lectura de lo global para comprender los problemas. Y yo a eso le agrego lo de la experiencia de vida. Y fíjese usted que en el caso español, muchísimas conversaciones con jueces amigos ya más grandes refieren que muchos advierten como un problema que los chicos tan jóvenes salen de la facultad, después dan la posición a la facultad y son jueces. No porque no tengan capacidad y conocimiento jurídico, sino porque les falta experiencia de vida. Y a veces comprender la gravedad o la complejidad de un problema jurídico, social, político, económico que el juez tiene que resolver, no depende de lo que sepa derecho. En esto coincido absolutamente con usted. Depende de esa empatía o de la capacidad de lectura global de la situación, para lo cual requiere una formación mucho más amplia, humanística, en la literatura, en todo lo que tiene que ver con la realidad social, para entender las claves de funcionamiento de la sociedad, que a veces se dan en aspectos, en detalles que pasan inadvertidos para el magistrado, y que además de esa formación amplia, también depende de la experiencia de vida. Un poco para sintetizar lo que decía un viejo profesor que yo no lo conocí, que ya había fallecido, pero que para nosotros es un ícono, la facultad en la que me formé, que era don Alfredo Palacios, que tuvo el privilegio de ser el primer diputado socialista en América, elegido a principios del 1900, y que en su juventud había sido alguien extremadamente perturbador para el sistema. Pero después, ya muy mayor, decía: hay que ser incendiario a los 20 años para poder ser bombero a los 40. En esta idea de ser bombero, de tener la comprensión, tener la calma, la prudencia, esto que pide el Código de Ética Iberoamericano, la prudencia para interpretar, para analizar las consecuencias posibles de la decisión, para no actuar con una premura que termine arrojando valiosidad a la decisión, para mensurar, para entender a la gente sobre la cual se está decidiendo su futuro, para todo eso. Y en esa idea comparto que hay que tener el aplomo de vida y, por otro lado, la mayor amplitud de formación. A lo que usted dijo, le agregaría, por ejemplo, fundamental, no solo para los magistrados, que hace años que lo vengo escribiendo y publicando, que es urgente en nuestras facultades de Derecho, en toda la Facultad de Derecho de Iberoamérica, que si nosotros nos formamos y formamos a los jóvenes abogados para trabajar con personas, para mí es absolutamente inentendible, inadmisible que no estudiemos psicología, que no nos formemos en psicología. Nos formamos en códigos, leyes, números, estadística, pero no formamos en las cuestiones esenciales que tienen que ver con la interpretación de la conducta de las personas. Por ejemplo, la formación en psicología no debe ser algo solo para los magistrados, porque los abogados que trabajan de abogados particulares tratan con personas, atienden problemas, conflictos de las personas. Y no puede ser que no se formen en las técnicas de entrevista psicológica, en las técnicas de observación psicológica, para tratar mejor. Si uno le pregunta a un joven egresado de la facultad sobre cuáles son las metodologías para atender a un cliente, te va a decir, sí, hay que sentarlo, servirle un café, escucharlo, y la psicología enseña que todo eso es muy complejo. Sin embargo, no tenemos facultad donde enseñemos psicología a los alumnos cuando la razón de ser de la actividad jurídica en general es el trato y la empatía con las personas. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor Sergio.
Muchas gracias a los participantes. A nombre de la Academia de la Magistratura, ya estando a tiempo, doctor Sergio, queremos felicitarle y agradecer por esa notable contribución académica que ha hecho usted hacia nuestros participantes, más aún a nuestros magistrados peruanos y a los magistrados de las hermanas repúblicas que están participando el día de hoy. Doctor Sergio, ¿algunas palabras para poder despedirse? Bueno, antes que nada, les agradezco a ustedes que aún en las circunstancias que están viviendo y bajo las disposiciones legales que hay en este momento en Perú, que se han dispuesto, se hayan tomado el trabajo un viernes a esta hora, que por ahí muchos ciudadanos que critican sin saber a los jueces y a la justicia, como que, pues lo he escuchado en más de un país, lo escucho todos los días en mi país, de que los jueces trabajan poco, que no tienen dedicación. Agradecerle que hoy, que podrían estar en su casa con su familia disfrutando del prolegómeno del fin de semana, se hayan tomado el trabajo, dedicar horas al intercambio de ideas, a la formación, a la capacitación, y estas cosas lamentablemente no se perciben o no se ven para la sociedad. Nuevamente le manifiesto mi solidaridad y deseo que cuanto antes se puedan encauzar la situación y se pueda acotar el número de víctimas y puedan volver ustedes a trabajar y a vivir con normalidad y que se pueda encauzar. Y aún dentro de este panorama que es complejo, ya si se lo hago extensivo a los magistrados de otros países, que bueno, dentro de estas condiciones que nos toca atravesar, terminen desde lo personal, desde lo familiar y desde lo laboral lo mejor que se puede el año y que comience mucho mejor el año próximo. Desde acá, el mayor de los saludos y nuevamente gracias a la Academia por invitarme a participar de esta actividad. Muchas gracias, doctor Sergio. Y muchas gracias a todos los participantes que se han dado tiempo de sacrificar su viernes para poder estar en este evento. Les advertimos de que los certificados estarán emitiéndose a partir de la próxima semana. Y disfrute, y desde acá feliz Navidad a todos y feliz Navidad, Sergio, por adelantado. Gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Un honor, doctor Sergio. Estimados colegas, felices fiestas para todos. Que todo se calme.